Nabucodonosor. Así es que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 16. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hablando unos minutitos, así es que quédese allí para que podamos compartir la palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esta palabra del Señor nos ilustra y nos muestra a un gobierno, a un reinado de este rey Nabucodonosor, quien gobernó sobre Babilonia, y nos muestra la grandeza de este rey. Este rey Nabucodonosor, que reinó en los años 605 al 562 a.C., y su nombre en el acadio es Nabu-kudursi-usur, que significa: oh Nebo, defiende mi corona. Significa imperio, significa trabajo, significa estela. Este rey Nabucodonosor, un rey muy conocido, un rey del cual muchas veces hemos escuchado y compartido esta palabra del Señor. Este rey que su palabra nos dice que conquistó Jerusalén y Judá. Este rey que destruyó el templo de los israelitas, lo saqueó, lo quemó y se llevó a los habitantes de aquel lugar, y se los llevó hasta Babilonia. Este rey que muestra la palabra del Señor, un rey que había sido muy próspero, un rey que se dedicó a la construcción de esa nueva Babilonia, un rey que hizo de todo para construir esa Babilonia, un rey que tuvo grande esplendor, un rey que le causaba más orgullo y más dedicación a la construcción que a las victorias militares. Un rey que construyó allí en Babilonia muchos templos para sus dioses paganos, un rey que es muy conocido por los jardines colgantes que habían allí en Babilonia. Amén. Donde este rey lo hizo para su esposa Amitis, y dice que allí habían plantaciones de palmera, que los muros de aquella ciudad eran tan grandes, tan anchos, que podían haber 4 caballos podían pasar por aquel lugar, podían transitar allí los carros, y era esta ciudad que él edificó, una ciudad muy próspera en el tiempo del rey Nabucodonosor. Esta ciudad había sido engrandecida, esta ciudad había sido muy próspera durante el reinado de Nabucodonosor. Y en el libro
en el capítulo 4 nos dice lo siguiente. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, porque en su gobierno había sido prosperado, porque su gobierno todo había sido floreciente, y por eso nos dice que en él había tranquilidad, había paz, había seguridad, porque su reinado y su gobierno estaba firme, estaba próspero, todo estaba funcionando a las mil maravillas. Entonces el rey en su casa estaba tranquilo y floreciente en mi palacio. Cuando algo pasó que turbó esa tranquilidad, algo le sucedió que trajo turbación, intranquilidad, porque sus sueños lo turbaron. Y la palabra del Señor nos dice que el sueño que Nabucodonosor tuvo fue de que él veía que un árbol crecía mucho y que este árbol tanto crecía y este árbol se hacía fuerte que su copa llegaba hasta el mismo cielo. Y se alcanzaba a ver desde todos los lugares, podían ver este árbol, su crecimiento, su follaje era hermoso, era abundante, que los pajarillos venían y hacían nido en estos árboles. Estos árboles permitían también, al dar la sombra, que las bestias del campo pudieran habitar y morar en aquel lugar. Y este era el imperio que este Nabucodonosor había fundado, había creado. Así estaba, creciente, floreciente, frondoso, estaba grande. Sin embargo, dice que se oyó una voz que decía: he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Pero se permitió que se dejara allí, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Es decir, este árbol fue cortado, pero no fue eliminado para siempre, porque pudieron haberse eliminado todas aquellas raíces y haberse quemado ese árbol. Sin embargo, se le dio una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre da esperanza para sus hijos, para su iglesia. Y dice que este rey mandó a llamar a todos aquellos adivinos que estaban allí en este imperio de los caldeos. Mandó a llamar a los astrólogos, a los adivinos, a los magos, para que pudieran interpretar qué significaba este sueño. Sin embargo, ninguno, a excepción de Daniel, que era hijo del rey de reyes, hasta cuando Daniel llegó, Daniel pudo interpretar este sueño. Y Daniel le dice al rey, lo aconseja, le dice lo que significa ese sueño, que ese sueño es el mismo. Pero Daniel le dice: oh rey, acepta mi consejo. Este Daniel aconsejó y le dijo: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de su tranquilidad. Cuando Daniel interpretó el sueño de este rey y le dijo que esto se cumpliría, pero le aconsejó que él pudiera arrepentirse, redimir de sus pecados, dice la palabra del Señor que pasó un año. Y durante un año nada le sucedió a Nabucodonosor. Durante un año él estuvo disfrutando de lo que él tenía, de la abundancia que él tenía. Sin embargo, al cabo de un año, este sueño se cumplió en él.
Y la palabra del Señor nos dice que cuando Él estaba en todo su apogeo, en su esplendor al máximo, dice que Él sale de su palacio y entonces Él hace esta expresión: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Gloria a Dios. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando Gloria a se Dios. oyó una voz del cielo decir: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, Amén. hasta que reconozcas que el Gloria a Altísimo Dios. tiene el dominio en el Amén. reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en ese mismo momento, este hombre fue transformado porque su corazón fue cambiado. Dice, nosotros leíamos, y el corazón de hombre fue cambiado a corazón de bestia. Y ahora en este hombre entró una enfermedad, entró la locura. Ahora ya no quería comer los manjares que comía en su palacio. Ahora ya no deseaba esos ricos dulces, esa rica comida que le servían en su palacio, sino que ahora empezó a pedir pasto, porque ahora quería alimentarse de pasto. Y tanto fue la locura, la enfermedad en este hombre, que se fue al campo y allí habitó y estuvo por 7 años en aquella Amén. condición, donde dice que le crecieron sus uñas, donde dice que él estuvo allí en esa condición humillado, porque su corazón se había llenado de orgullo. Porque el orgullo en el hombre enaltece, el orgullo en el hombre le hace ser muchas veces ciego. El orgullo en la persona le hace ver solamente a él mismo, y todo lo que él hace es para su gloria. El orgullo en el hombre lo enaltece, el orgullo en el hombre lo ciega, y el hombre quiere hacer las cosas como él dice, como él hace. Nabucodonosor era un Dios para su pueblo. Él estaba el matar, el dar vida, pero ese orgullo llenó su corazón de altivez, ese orgullo de lo que él había creado, de todo lo que él había logrado con esa nueva Babilonia, con esa Babilonia que él estaba creando, que él había logrado rehacer, pero su corazón se llenó de orgullo. Y la palabra del Señor nos dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él creó este mundo, Amén. porque Él creó todo lo existente en este mundo y le pertenecen a Él. Amén. Y dice que el orgullo entró en este hombre y durante 7 años estuvo en esa condición. Estuvo humillado hasta que este hombre un día reconoció que solo el Altísimo es el que tiene el dominio, Amén. el control, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Amén. Y hoy nosotros estamos pronto a unas elecciones en nuestro país. Y este era un rey, pero era un rey que no había reconocido que había uno superior y mayor que él, porque el orgullo lo puso ciego. Y cuando una nación, cuando un gobierno se somete y entra la vanagloria, entra el orgullo en el gobierno, cuando un gobierno desecha las normas
cuando un gobierno desecha la palabra del Señor, cuando un gobierno toma decisiones y cuando entre quizás este orgullo, esta vanagloria y cuando el gobierno va desechando los valores importantes, entonces algo sucede, entonces algo pasa. Y lo que sucede en la tierra, habrá un día y un momento en que el Rey de Reyes alzará su voz. Aquí todo había sido prosperado, todo había sido engrandecido en este gobierno de Nabucodonosor, pero llegó un momento en que el Rey de Reyes alza su voz, y cuando el Rey de Reyes levanta su voz, entonces nadie puede someterse, entonces nadie puede decir algo en contra de la autoridad de lo alto, y dice: para que conozcan los vivientes. Este fue una enseñanza, este fue un ejemplo para que la tierra conozca que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Cuando el hombre reconoce que Jehová, el Señor, es el que te coloca en un cargo, cuando el hombre pone todo a disposición del Señor, entonces hay uno que te prospera, entonces hay uno que avanza contigo. Hoy el Señor nos dice que no llenemos nuestros corazones de orgullo, de vanagloria, porque aquel que se enaltece, dice que el Señor lo mira de lejos. Amén. Porque Él mira al corazón humillado. Nosotros estamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía no es terrenal. Nosotros somos pasajeros en esta tierra, porque un día queremos estar en esa ciudad celestial, en ese reino celestial, donde hay uno que gobierna y reina con equidad, con rectitud. Para allá estamos avanzando, hacia allá estamos caminando. Y yo compartía días atrás en el Facebook un versículo, porque Pedro dijo, porque el Señor, dijo Pedro, se agrada de la nación que le teme. Amén. Y de la nación que hace justicia. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Amén. Porque si mi pueblo, dijo en el libro de Crónicas, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce, Gloria si mi pueblo se humilla, Gloria entonces Él oirá desde los cielos. Amén. Y cuando Él oye desde los cielos, abre las ventanas en abundancia. Cuando el pueblo se humilla ante la grandeza del Creador, del que hizo los cielos, el mar, la tierra y todo este mundo en el que nosotros estamos, porque Él es el dueño y el creador y el arquitecto. Amén. Dice su palabra. Cuando el pueblo se humilla, el Señor bendice. Cuando una nación camina en dirección a la voluntad del Señor, entonces Dios prospera y Dios bendice. Y este rey Nabucodonosor, que se había llenado de todo su orgullo, pudo reconocer al final de los tiempos que el hombre no es nada. Y al final del tiempo, cuando su razón le fue devuelta, él alabó y bendijo al Dios Altísimo. A Él sea glorificado, a Él sea alabado, porque Él es glorificado, el que vive para siempre. Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Amén. Y no hay quien detenga su mano. Cuando Jehová ordena, cuando Jehová alza la voz, nadie puede decirle: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Porque Él es el único soberano. Amén. Y entonces sus gobernadores y sus consejeros le buscaron.
Y él fue nuevamente, después de 7 años, restablecido en su reino. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Que el Señor nos ayude Amén. a buscar la sencillez, a buscar la humillación, a buscar el rostro del Señor, porque Dios siempre nos da oportunidades. Amén. No cortó completamente ni eliminó aquel árbol, porque dejó la esperanza de que ese hombre, ese rey, se arrepintiera. Y el Señor le escuchó y restableció su reino. Que aprendamos a caminar y andar no con altivez, no con orgullo de corazón, porque eso es un pecado. Amén. No voy a ir más allá, pero es un pecado. Dice la palabra del Señor que también este ángel, entró el orgullo en este ángel. Que el Señor los bendiga. Amén. Les invitamos a buscar el rostro del Señor. Gloria a Dios. Y me gustó este Salmo 33:12 que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Que el Gloria a Señor Dios. les bendiga.